banda sonora de una película de la que hemos hablado muchísimo, El baile de los 41, inspirada en una historia de la vida real de hace más de 100 años, en un país muy cercano a nosotros, en México, en ese momento gobernado por una absoluta dictadura, en donde un grupo de 42, eran 42 homosexuales, mantuvieron una especie de club por allá en 1900. Y por cuenta de un baile, todos terminan pagando la persecución de ser precisamente homosexuales. La película es durísima, basada en un hecho de la vida real. Nos atiende el protagonista, Alfonso Herrera. Él es un gran cantante y actor mexicano. Hace el papel de Ignacio de la Torre y Mier. Ignacio de la Torre se casa con la hija del presidente de México. Y en esa dualidad de su vida, pues transcurre una película que, repito, relata un hecho que podría ser impensable en México de hace 120 años. Don Alfonso, gracias por atendernos y primero que todo, enhorabuena por esa impecable actuación. No, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a Colombia. Es un país al que quiero mucho, en el que he trabajado de manera extraordinaria. Tengo grandes amigos, colegas, entonces un placer estar aquí en estos micrófonos. Don Alfonso, usted ha hecho muchos papeles, pero observando las escenas que requería este papel en particular, muchos de los televidentes nos imaginamos lo complicado que debió ser para usted meterse en la piel de ese personaje. ¿Cómo se preparó? ¿Qué tan difícil fue? Pues mira, Ignacio de la Torre y Mier es un personaje mexicano, parte de la historia de México, que fue invisibilizado por obvias razones, ¿no? Por su orientación sexual. Yo constantemente lo hablaba con David Pablos y yo decía, bueno, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera sabido nada acerca de su orientación sexual? Pues probablemente nos lo hubiéramos topado en los libros de historia que se imparten en la Secretaría de Educación Pública aquí en nuestro país. Y por lo tanto, como había tan poca información, pues había que recolectar pedacitos en algo que mencionó un historiador en aquel texto. Luego, un libro que para mí en específico fue muy importante, que se llama El exilio, de Carlos Tello Díaz. Este historiador, pariente cercano de Porfirio Díaz, narra de manera muy, muy interesante qué es lo que ocurre con el dictador, qué ocurre con Porfirio Díaz una vez que es expulsado del país después de la Revolución Mexicana, y habla de todo este séquito de personas que lo acompañaron, de Limantur, que fue su secretario de Economía, y hay un capítulo que habla de Ignacio de la Torre, y ese capítulo en particular para mí fue esencial para entender quién era Ignacio, quién era este empresario político que fue senador, que fue diputado, que estaba jugando el juego para escalar en las esferas políticas de la política mexicana, y al mismo tiempo pues ser parte de este club e intentar ser libre e intentar ser feliz, ¿no? A través de los ojos de David Pablos, que para mi gusto es uno de los directores mexicanos más importantes de nuestra industria. Y pues bueno, fue un gran ejercicio, fue un gran proyecto, y ahora que está en la plataforma de Netflix, pues es mucho más accesible y celebramos que puedan haber muchos más ojos para ver este proyecto. Lo recomendamos nuevamente, se llama El baile de los 41 y efectivamente está en la plataforma de Netflix. Estamos hablando con el actor que interpreta a Ignacio de la Torre y Mier. Don Alfonso, en ese recorrido de investigación para compenetrarse con la historia y con el personaje, yo quisiera saber si hay algún margen de error en la historia, ya que, pues, estamos hablando de hace 120 años en el México de los meros machos,
y donde no se movía una hoja sin que Porfirio Díaz lo supiera o lo autorizara. ¿Cómo se puede imaginar o qué margen de error hay en que existiera un club de 42, bueno, estoy dañando el final, de 41 homosexuales que pudieran tener un club, pudieran ir al teatro a ver sus propias obras, que pudieran tener un baile vestidos de travesti sin que don Porfirio se enterara? Era prácticamente impensable, ¿no? El hecho de que existiera una persona homosexual. Era básicamente, para la época, eso ni siquiera se tomaba en cuenta. El ser homosexual en esa época implicaba 2 puntos: vivir en la clandestinidad al tratar de llevar a cabo y al tratar de vivir tu sexualidad de manera libre, y por otro lado, si te llegaban a descubrir, era la muerte. Muchas de las personas que estuvieron en este baile, y esto está perfectamente documentado, acabaron en campos de trabajos forzados en Yucatán, donde acababan los presos políticos, los enemigos políticos, que específicamente eran miembros de la prensa que estaban en contra del régimen de Porfirio Díaz, y pues prácticamente ellos no la contaron. Es un tema complejo, porque hablar de esta película y hablar de lo que significaba ser parte de la comunidad LGBT en esa época era impensable, ¿no? A mí me parece interesante esta película no solamente por el tema de la comunidad LGBT, sino también porque muestra cómo es la sociedad mexicana. Y vaya, me quiero extender un poco más. Creo que la sociedad latinoamericana, a veces lo machista que es, la misoginia que existe en nuestros países, el constante racismo que existe en nuestros países, y cómo de alguna forma esto se ha normalizado. Yo platicaba con David Pablos cuando estábamos filmando una de las escenas que se hicieron en el Castillo de Chapultepec, que se hizo en un museo muy importante de la Ciudad de México, que es el MUNAL, y yo veía a todos los compañeros actores que estaban perfectamente vestidos, el decorado espectacular, y yo le decía al director, es que no ha cambiado absolutamente nada de lo que en todos estos 120 años que han transcurrido. Las estructuras siguen siendo exactamente las mismas. El patriarcado de alguna manera sigue dictando lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. Entonces, hay una frase en el Estadio Nacional de Chile que a mí se me quedó muy grabado, y habla acerca del pasado, ¿no? De lo importante que es ir al pasado para darte cuenta el presente en el que te encuentras y el poder tener un futuro más esperanzador. Entonces, esta película me parece que también es una radiografía muy interesante para entender quiénes somos como sociedad, dónde estamos en temas de libertades. Y yo creo que la única manera para poder avanzar como sociedad es siendo empático y respetuoso para con las minorías. Alfonso, uno ve la película y puede pensar que de repente el culpable de que todo el mundo se entere de este club y de que todo termine así es Ignacio, porque Ignacio termina pues siendo la figura más importante por su vínculo con la presidencia, pero también porque se enamora, y parte de lo que uno ve en este club es que pues sí era divertido, pero había como un margen entre lo que era la diversión y lo que era la familia. Podríamos decir que todo lo que termina pasando y el final tan complicado que hubo es culpa de Ignacio. Yo digo que es culpa de la sociedad. Yo creo que el gran villano de esta película es la sociedad. El gran villano son estas normas que son impuestas y que hasta la fecha siguen dictando lo que vuelva lo mismo, lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer. Vaya, mi esposa y yo, cuando terminó la película y cuando ella la vio, hizo una reflexión muy, muy interesante que a mí me impactó, y dijo: la sociedad es quien realmente es la que acaba siendo el gran villano y el mazo dictador, o el mazo que enjuicia lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. Y bueno, ese es desde mi punto de vista, ¿no? El gran villano de este proyecto y de esta película. Pues usted nos habla de su esposa y me abre la puerta a una inquietud pues personal al respecto de la construcción del personaje y la actuación. ¿Fue difícil para usted hacer esas escenas
apasionadas y románticas con su compañero, con su coprotagónico? Pues mira, cuando uno aborda el personaje, tú tienes que defenderlo, y tienes que defenderlo una vez cuando estás enfrente de la cámara, y eso es importantísimo. Obviamente esta construcción y estos ensayos fueron casi 4 meses previos a filmar, y para eso, si ustedes se dieron cuenta, la película es una película que se basa mucho en las miradas, y a veces las miradas en esta película hablan más que 3 páginas enteras de diálogos. Y obviamente Emiliano Zurita es un actor increíblemente generoso, es increíblemente comprometido con el proyecto, comprometido con el personaje, y fue un gran colega y un gran colaborador, y esas escenas fueron muy pensadas, fueron muy ensayadas, fueron muy coreografiadas. Entonces, pues realmente fue muy fácil el poder hacer cualquier tipo de escena, tanto con Mabel como con Emiliano, y que a final de cuentas se pudiera ver esta conexión entre estos 2 personajes masculinos. Sigo con la pregunta de Juan Pablo sobre escenas tan explícitas y tan fuertes. A veces hablo con algunos amigos actores que observo que hacen escenas también fuertes, ¿no? De otro tipo, de todo tipo. Y alguno de ellos me dice que le piden a la señora que se tape los ojos, o a los hijos que se salgan del cuarto. Usted habla de su señora. ¿En algún momento usted le dijo a su señora, mire, yo pienso que mejor no mires esto? No, para nada. Mi esposa es alguien a quien yo admiro profundamente. Es inclusive una persona que me impulsó a hacer este proyecto, porque ella entiende de la importancia de este proyecto. Y hablando de las escenas, de las escenas que podrían ser catalogadas para muchos como subidas de tono, esto me lleva a una reflexión, y la reflexión es la siguiente: lo que de repente nosotros normalizamos en los contenidos que vemos constantemente, a veces escandaliza más 2 hombres agarrados de la mano o 2 hombres besándose, que la violencia explícita que podemos ver en diferentes contenidos. Nosotros vivimos cuando estaba por salir la película en cines en nuestro país, nos llega una clasificación C, y otra película mexicana muy importante en su momento, que también tiene violencia explícita, que también tiene escenas de sexo explícitas, heterosexuales, y recibe una clasificación B15. Entonces, lo cual me llega a pensar, ¿qué es lo que estamos normalizando hoy en día, ¿no? A veces nos escandaliza más, vuelvo a lo mismo, 2 hombres tomados de la mano, que una persona tomando una pistola y volándole la cabeza a otro, ¿no? Entonces, es una reflexión que yo hago y que presento, y que a mí constantemente me llama la atención. A mí me gustaría preguntarle acerca del final. No lo voy a decir, obviamente, para la audiencia, Alfonso, aunque lo felicito porque realmente fueron escenas muy conmovedoras al final. ¿Por qué se decidió justamente en el cine que terminar en un lugar, en una parte, y en Netflix vemos realmente un final alternativo, digamos, al que se logró ver en las salas de cine de México? Bueno, te voy a ser muy honesto, esto fue una decisión del director. A mí me parece que los 2 finales, tanto el que se exhibió en las salas de cine en nuestro país como el que aparece en Netflix, son muy contundentes y funcionan, pero yo te puedo decir que el que más me gusta es el que aparece en la plataforma de Netflix. Y esta te lo digo yo como espectador, te lo digo no como actor que participó en la película. Como espectador me parece que genera un desenlace mucho más contundente y plantea una conexión más importante entre los 2 personajes, tanto el de Ignacio como Evaristo. Pero bueno, no quisiera ahondar más porque si no estaría llenando de spoilers todo esto. Yo quisiera preguntarle qué significó para usted hacer esta película, dado el contexto actual en el que la comunidad LGBTI sigue luchando por reivindicaciones en sociedades conservadoras, precisamente como las de principios del siglo XX. ¿Qué significó como actor y además como productor de esta película? Bueno,
Primero que nada, para mí lo importante era, punto número uno, tener la posibilidad de trabajar con David Pablos, que para mí es uno de los directores más importantes de nuestra industria. Si tú ves la película que también está en Netflix, que se llama Las Elegidas, yo cuando la vi en 2016, bueno, esta es una joya de nuestro país. Y recibí la llamada 2 años después para poder colaborar con él y mi sí fue automático. Y en segundo lugar, como ya lo había dicho, creo que esta película es interesante porque es una radiografía muy clara de lo que somos como sociedad. Y esto puede generar también una introspección interesante. Muchas veces cuando apagas la televisión o cuando sales de una sala de cine, puede ser que ocurra una película adentro de tu cabeza. Y esa película o esa internalización después de ver una historia, creo que vale la pena. Vuelvo a lo mismo. Nuestro trabajo es entretener. Pero si puede generar una reflexión, qué mejor, ¿no? Hubo algo que me fascinó, la dirección de arte. Es impresionante ver la reconstrucción del México de hace 120 años. Valdría la pena destacar quién lo hizo, cómo hicieron, dónde encontraron ese palacio, esos palacios, esos carruajes, cómo hicieron para revivir un México pues que hoy digamos puede estar tal vez la estructura, pero no todo lo que vemos allí. Una tarea titánica, una tarea tremendamente bien realizada. Creo que hacer cine en nuestros países, específicamente en toda Latinoamérica, es ya de por sí una tarea titánica. Y hacer una historia de época en la cual tú puedas meterte y no tengas que estar, que de repente empieces a ver elementos que te saquen de la ficción porque viste un cable o porque viste esto, es muy complicado. Y fue una tarea excelentemente realizada por Daniela Schneider, una directora de arte que es una de las más importantes de nuestra industria y de Latinoamérica, y una fotografía de una directora a quien yo admiro mucho, que es Carolina Costa, una directora de fotografía brasileña. Entonces, eso también es algo que se tiene que destacar, ¿no? La dirección de arte, los vestuarios, los peinados, el maquillaje. Eso es algo que yo también como espectador lo aplaudo, y como alguien que formó parte de ese proyecto me siento muy orgulloso. Mire, yo a diferencia de mis compañeros no he visto la serie, porque ellos, así como la ponderan, la califican de fuerte, y eso me asusta a mí un poco porque soy muy susceptible a las series, me meto demasiado en el tema. Me llama la atención dos cosas que usted ha dicho. La primera, que la responsable de esa situación que se evidencia en la serie es la sociedad mexicana. Y a la vez ha dicho que le sorprende que mientras unas personas se escandalizan por ver a un hombre agarrado de la mano de otro hombre o dándose un beso, les escandaliza más que la violencia terrible que estamos viviendo en todos los campos. Eso quiere decir que para usted la sociedad mexicana todavía sigue en el terreno de criticar por debajo de la mesa, ya no por encima, porque ya no es un delito castigado por el Código Penal. Por debajo de la mesa sigue castigando a las personas que son del mismo sexo. Me refería más bien a la violencia que pueda verse en los diferentes contenidos que podamos ver en pantallas de cine o en las diferentes plataformas. Eso era específicamente a lo que me refería, a de repente cómo la violencia explícita a veces escandaliza mucho menos que dos hombres agarrados de la mano. Y respecto a tu otra pregunta, considero que efectivamente nuestras sociedades son sumamente pragmáticas, y pongo un ejemplo, Pride, el Día del Orgullo, donde la comunidad LGBT sale a las calles para decir: nuestro colectivo aquí está, esto es lo que somos,
Y por otro lado, muchas empresas se suman a este día para apoyar y comercialmente para ellos verse beneficiados. Pero una vez que acaba el día de Pride, al día siguiente todas las empresas vuelven a su misma manera de operar, ¿no? Entonces, efectivamente existe una doble moral, y no solamente me refiero a una doble moral solamente en la sociedad mexicana. Creo que esto aplica para muchas otras sociedades, ¿no? En nuestro continente, y por qué no decirlo también en el mundo. Eso no es un secreto. Y yo le invitaría a que vea la película. Creo que es un ejercicio bastante bien realizado, y bueno, es una invitación, ¿no? Alfonso, los personajes son magníficos, tanto pues el de Amada Díaz como el de Baristo como el tuyo. Me gustaría saber si ya mencionaste que hubo un trabajo bibliográfico, al menos de tu parte, para entender un poco más la época. ¿Supiste qué fue lo que pasó en la vida real con él, con Ignacio de la Torre? Porque, vaya, no solamente era el yerno de Porfirio Díaz, sino también tenía bastante poder también, y el final de su carrera política y pública también estuvo no solamente ligado a este escándalo. ¿Supiste qué más pasó con él y cómo murió? Sí, claro, el final de Ignacio de la Torre es tremendamente tortuoso, es espeluznante. Y nosotros solamente vivimos presentamos la primera parte de lo que le ocurre a Ignacio. Realmente Emiliano Zapata fue caballerango de Ignacio de la Torre y Mier en una de las casas que él tenía en Ciudad de México. Y una de las razones por las cuales Emiliano Zapata se va a Morelos a levantarse en armas fue porque él no daba crédito que los caballos de Ignacio de la Torre y Mier comieran mejor que la misma gente de su pueblo, la misma gente de México. Entonces, eso es lo que se cuenta que dijo Emiliano Zapata. Emiliano Zapata se une a la lucha armada. Ignacio de la Torre, obviamente, aliado a Porfirio Díaz, a pesar de las discrepancias que ellos tenían de manera personal y de manera familiar, sigue latente, ¿no? Entonces, Emiliano Zapata después toma la Ciudad de México, Ignacio de la Torre y Mier es encarcelado, Amada Díaz pide clemencia a Emiliano Zapata, y al final liberan a Ignacio de la Torre, y él acaba huyendo a Nueva York, y él muere por negligencia médica después de una tortura brutal que le propician los allegados a Zapata, porque todo el mundo sabía que era homosexual, y acaba muriendo en Nueva York en un hospital, solo con Amada Díaz a su lado. Y eso es algo interesante. Amada Díaz nunca se despegó de Ignacio hasta el día de su muerte. Siempre estuvo con él, fue una persona que estuvo cerca de Ignacio, a pesar de todo lo que se dijo, a pesar de todo lo que se vivió. Y este es un cuestionamiento que constantemente me hice de Ignacio. Yo decía, bueno, pero si era una persona que disfrutaba tanto de ser él, ¿por qué él no se fue a Italia? ¿Por qué no se fue a Francia? ¿Por qué él no se fue a Inglaterra y empezó desde cero? Y algo que yo leí en El exilio de Carlos Tello Díaz es que a él le gustaba el poder. Y hay una frase en México que dice, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y él disfrutaba del poder y le gustaba estar en México, y le gustaba ser cabeza, le gustaba tener una importancia en donde él estaba. Ignacio, mejor, don Alfonso, muchas gracias por atendernos. Invitamos a los oyentes a que se asomen a este baile de los 41. Como bien decía Juan Pablo, una pieza de producción, diseño artístico bellísima de ese México de hace 120 años, de un hecho basado en la vida real. Don Alfonso, vuelva a Colombia y gracias por atendernos. Regresaré pronto y les mando un gran abrazo y pues bueno, mucha fuerza por allá. Abrazos.